de nuevo para continuar el camino misionero y al mismo tiempo la comprensión de la misión de Dios confiada al Hijo enviado, el misionero del Padre, y por este a los discípulos misioneros en la iglesia. Y entonces en este aparte del tema vamos a ver un poco la misión de la iglesia de Jesucristo. En la Biblia, en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, hay un texto muy interesante que nos puede ayudar a entender la misión después de la muerte y resurrección del Señor Jesús. De hecho, aquí esta Biblia titula La misión evangelizadora de la iglesia. Y bueno, trae otras citas aquí que cada uno puede ir a leer. Sin embargo, a mí me interesa que entendamos que esta misión nace después de la resurrección. O sea, la misión universal tiene origen en la resurrección. Jesús también enseñó a sus discípulos cómo hacer misión. Los envió de 2 en 2, los acompañaba y cuando regresaba les hacía la evaluación. Pero esa misión estuvo circunscrita a la Palestina. Ahora esta misión es por el mundo. Pero los discípulos poco a poco, ellos después de que resucitó el Señor y se les fue apareciendo a unos y a otros, sea a la Magdalena por primero, como a los discípulos por el camino, por ejemplo los discípulos de Emaús, como la aparición en la playa. Hoy entonces en el capítulo 21 del Evangelio de Juan aparece que poco después Jesús se apareció otra vez porque se apareció varias veces, a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Y aquí dice los nombres, quienes estaban allí. De pronto de ese grupo dijo Pedro, me voy a pescar. Parece que volvía a la misión anterior, a su especialidad, a su profesión de pescador. Otros dijeron, vamos contigo. Y entonces ya en la interpretación hay quienes interpretan que me voy a pescar era ir a realizar la misión que le había confiado el Señor cuando inclusive le había cambiado el nombre. Te haré pescador de hombres. Entonces él se fue a la tarea misionera. Me voy a pescar. Salieron entonces juntos y subieron a la barca. Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros discípulos, y se fueron todos. Y trabajaron toda la noche y no pescaron nada. Interpretan que trabajaron sin Jesús y que por eso era de noche. Cuando ya comenzó a clarear el día, en la aurora, aparece Jesús en la playa y les pregunta, ¿han pescado mucho? Pues no, pasamos la noche entera y no hemos cogido nada. Y entonces Jesús les ordena que tiren de nuevo la red. Y ellos echan la red al lado derecho de la barca y allí encontraron peces. Cuando se llenó la red y parecía que quería hundirse, el discípulo amado, que tanto amaba a Jesús y que él amaba a Jesús y Jesús lo amaba a él, que muchos lo identifican con Juan, dijo, es el Señor. Y entonces Pedro le dio vergüenza porque él no lo reconoció. ¿Quién lo reconoció? El discípulo amado. Y Pedro, que era el que había dicho, como tomando la iniciativa, me voy a pescar con todo poder y autoridad, pues ahora no logró reconocer al Señor. Ahí es interesante entonces entender
que no es suficiente tener el título de Pedro, piedra, el pescador de hombres, el que le habían entregado las llaves de la iglesia, sino que es importante también y sobre todo el contacto personal con Jesús, el amor mutuo entre Jesús y el discípulo. En este caso, entonces, juntamos la iglesia organizada en la dinámica de Pedro, la conversión de Pedro al amor, porque después de eso Jesús le hace como un examen. Después de haber comido allá del lado del lago de los peces que habían pescado, Jesús le pregunta a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Pedro, claro, le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y tres veces le preguntó lo mismo. Y a la primera vez le dijo: apacienta mis corderos. Después le dijo: cuida de mis ovejas. Y así, la tarea de apacentar, la tarea de cuidar, confiada a Pedro, solo se la reconfirmaron o se la reconfirmó Jesús después de haberle hecho manifestar el amor. Pedro, como Juan, el discípulo amado, también amaba a Jesús, pero lo tuvo que testimoniar públicamente. Lo tuvo que decir, que todos se enteraran que él amaba a Jesús. Así como lo había traicionado 3 veces, tal vez ahora en 3 veces le hacen confirmar la adhesión y el amor. Entonces, la misión de la Iglesia de Jesucristo, o sea, la misión evangelizadora de la Iglesia, tiene ese primer componente: apacentar y cuidar, tarea de Pedro; reconocer el resucitado en la orilla, identificarlo y anunciarlo, tarea del discípulo amado. La iglesia de Jerusalén, podríamos decir, está como la primera iglesia nacida en el movimiento de Jesús. Esa iglesia está ya administrada por Pedro, Juan, Santiago, Matías, Felipe. Basta ir a leer en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles y leer todos estos capítulos hasta el 11. Esos primeros capítulos son de la conformación de la iglesia local de Jerusalén, una iglesia particular. Después de la destrucción de Jerusalén vino la dispersión con la persecución de los cristianos y nació la comunidad de Antioquía, a la cual fue enviado Bernabé, que antes él se llamaba José, había venido de Chipre a la ciudad de Jerusalén, había comprado un terreno cerca al santuario y cuando conoció a los discípulos, pues vendió el terreno, puso el dinero a los pies de los discípulos en la caja común, en el fondo común de la comunidad, y él mismo entró a la comunidad. Como era muy buena persona, sabía escuchar, sabía animar, entonces los discípulos le cambiaron el nombre, le pusieron de apodo Bernabé. Y dice el texto bíblico que Bernabé quiere decir apto para consolar o hijo de la consolación. Una comunidad que tenga un Bernabé, una persona apta para consolar, pues tiene una gran ventaja, porque es un poco el que ayuda a tejer las buenas relaciones de la comunidad, a animar al que está desanimado, a darle alegría a la vida comunitaria. Bueno, y entonces lo enviaron a Antioquía, como era una persona sabia, prudente, un José de los llamados justos en la Biblia, como José, el esposo de María, como José, el hijo de Jacob, como José, el de Arimatea. Todos estos Josés son llamados justos. También Bernabé vive en la justicia de Dios. Entonces fue enviado allá a Antioquía. Él fue y miró, era como una especie de delegado canónico o visitador apostólico. Y miró
y se dio cuenta que allá vivían muy bien, que estaban como quería el Espíritu Santo. Pero pensó, aquí les falta alguien que tenga una visión más amplia, también una fundamentación teológica más sólida, y pensó en Saulo, que era un perseguidor, que había conocido a Jesús en el camino de Damasco y que se había entonces convertido al Señor Jesús, que ya se había presentado a la comunidad de Jerusalén, y la comunidad de Jerusalén apenas tocó a la puerta, el que abrió dijo, no, usted es el perseguidor, usted viene de pronto a infiltrarse aquí, le cerró la puerta en la nariz, él se volvió para su tierra, y Bernabé lo llamó y le dijo, Saulo, aquí en la comunidad de Antioquía están necesitando una persona como tú, con visión. Él había estudiado teología en la escuela de Gamaliel, una gran escuela de las mejores de su tiempo, y entonces estaba bien preparado para leer e interpretar las escrituras. Había sido un judío radical y después en el camino de Damasco, que se encontró con el Señor Jesús, y también Ananías, enviado del Señor Jesús, le devolvió la visión de la presencia de Jesús en la historia, y él dejó todo, lo consideró basura, todo, su poder, su conocimiento, para asumir a Jesús y predicar de él la cruz. Este Saulo entonces dijo, sí, yo voy, pero si usted va conmigo. Y Bernabé dijo, bueno, vamos juntos. Y mientras estaban allá en la comunidad de Antioquía, que ya tenía un poco de organización, oración, estructura, entonces un día dicen que en la oración el Espíritu les dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo, que los voy a enviar a una misión especial. Y así fue, la comunidad les impuso las manos y los envió a la misión más allá de sus fronteras judaicas, a la misión entre los gentiles, o sea, la misión entre los paganos. Y ellos comenzaron el primer viaje misionero, y en esos viajes misioneros pues salieron de Antioquía Bernabé y Saulo, y se llevaron consigo a Juan Marcos. En el primer viaje Juan Marcos se regresó a Jerusalén, o no a Antioquía, pues a Antioquía, tal vez porque no soportó el ritmo fuerte que le ponía a la misión Pablo. Para el segundo viaje, cuando ya querían volver, porque entre el primero y el segundo viaje aconteció el concilio de Jerusalén, provocado por los misioneros Bernabé y Saulo, que reunieron a la iglesia en Jerusalén y dijeron, aquí necesitamos aclarar, si los no judíos, para poder ser cristianos, tienen que hacerse circuncidar, no son de la tradición judaica. Bueno, allá aprobaron que el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido que no tienen que hacerse circuncidar. Son los problemas que nacen para la iglesia resolver en discernimiento, en sinodalidad, en asamblea o en concilio, problemas que nacen más allá de las fronteras. ¿Por qué? Porque la iglesia es católica, universal. Y entonces, la tradición judaica decía que el judío tenía que circuncidarse. Y entonces el que se hacía cristiano, pues también era un circuncidado judío. Y el que no tenía esa tradición, no podía entonces ser cristiano. Claro que sí, dijeron en ese concilio. Y dijeron, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido que no les colocaremos esas condiciones para que sean cristianos. Otros detalles sí los pusieron, como no comer carnes prohibidas, etc. Bueno, pero todo este movimiento es el movimiento de la iglesia primitiva, de la primera iglesia. Movimiento entre la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía y las iglesias y comunidades de fe que iban naciendo, esparciéndose por el mundo. Así llegó la misión a Roma. Pablo al final llegó a Roma. En Roma lo crucificaron. Pedro también llegó a Roma. En Roma lo crucificaron. Y por eso la iglesia de Roma quedó como la sede referente de la iglesia católica en el mundo.
La basílica del obispo de Roma es la basílica de Laterano de Letrán, ¿no? San Juan de Letrán, que queda cerca del Vaticano, pero fuera del Vaticano. Esa es la basílica catedral del obispo de Roma, entonces hoy del Papa Francisco, inicialmente de Pedro. La basílica catedral del Papa no es la basílica de San Pedro en Roma, sino la basílica de San Juan Laterano, que queda fuera de los muros de Roma. Pues, además, podemos decir que en Roma está el Vaticano en su evolución y que entonces allá está el Papa y que el Papa coordina la Iglesia Universal, la anima, pero que sobre todo es el obispo de Roma y que es el coordinador porque esa es la sede, digamos, matriz de donde fueron naciendo todas las iglesias. De hecho, esta iglesia catedral de San Juan de Laterano, que se llama la Iglesia del Salvador, es como la primera iglesia construida en el mundo de los gentiles, en el mundo de los paganos, en Roma. Así que concluimos entonces con la misión de la iglesia, misión evangelizadora. Comienza en Jerusalén, pasa por Antioquía y va hasta los confines del mundo, en ese tiempo hasta Roma. Y después desde ahí al mundo entero, llegando aquí entre nosotros. Nosotros hoy somos parte de esta Iglesia Católica Universal, pero pertenecemos a una iglesia local o particular, con obispos, ministerios, carismas, estructuras, organizaciones, organizando la caridad y también la dimensión misionera. Todas las iglesias están llamadas a abrirse a la catolicidad, abrirse al mundo y no encerrarse autorreferencialmente en sí mismas. La tareita que nos queda entonces es ver ese recorrido de la iglesia desde Jerusalén, pasando por Antioquía, pasando por Roma, viniendo hasta los diferentes continentes, hasta su iglesia particular o local, y ver cómo usted hoy está participando de este lindo movimiento que tiene un origen, pero todavía no ha llegado a su fin. Así que muchas gracias por haber participado también de este capítulo de la misión de Dios.